Buenas noches. Este es Conversando entre libros y café. Como cada 13 días estamos eh, siempre con un invitado especial, con un invitado sorpresa. Hoy es Tihash 13. Nos toca, como siempre, la conversación entre libros y café. Ahora estamos aquí con Cristian Camacho, quien amablemente ha aceptado platicar con nosotros, pues entre libros y café. Vamos a estar tomando café, vamos a estar platicando acerca de lo que Camacho nos quiera comentar, ¿no? Como siempre, un saludo a quienes nos están viendo. Estamos siempre atentos a lo que nos escriben y en la medida siempre de lo posible contestamos los saludos. Eh, como siempre, ¿no? Como siempre dentro de este espacio que estamos creando. Bien, pues conversando entre libros y café, da la bienvenida a Camacho, ¿no? Cristian, pues yo te conozco poco, creo que hace no sé, un año. Un año más o menos. Entonces llegando a la UPN, ¿no? Hemos estado ahí interactuando en el posgrado, creo que fue donde Compartiendo un hemos ratito cátedra. compartiendo, compartiendo cátedras, ¿no? Y ahí hemos, creo, platicado de muchas cosas y pues Ha hecho ahí. ha hecho clic entre lo que hacemos, ¿no? Pues ahora me da gusto que hayas aceptado y platicar No, gracias. en este mi pequeño espacio que estamos creando. Pues un espacio que se abre cada 13 días. ¿Por qué cada 13 días? Pues estamos siguiendo la cuenta del tiempo maya, de la cuenta sagrada, que es el Tzolk'in, se dice normalmente, pero en lengua quiché sería Cholkij, Ok. Cholkij, que es la cuenta de los días, ¿no? Eh, Esto es una cuenta de 260 días, son 13 veintenas. Entonces estas pláticas serán, en esta primera temporada que lo estoy llamando, serán 20 pláticas. Esta es la número 8 que me toca hacer contigo en este día Es un 13, buen ¿no? número, es un buen número. Es un buen número también, ¿no? Y bueno, pues ¿como de qué íbamos a hablar? ¿Algo? Bueno, yo preparé un poquito para platicarle de mi experiencia. Fui profesor de literatura de Ujú. una preparatoria AB Global, es un programa internacional. Y un poquito contrastando con el programa pues oficial de México, se maneja literatura internacional. Ujú. Dentro de la literatura internacional, pues la idea era irse muy lejos de Latinoamérica y muy lejos de México para Claro. conocer otros contextos, ¿no? Ujú. Y bueno, qué mejor un país de contrastes, un país enigmático como es Irán. Irán es una controversia, Ujú. es algo pues que a todos nos causa dudas, que pocos saben realmente qué sucede en Irán. Y Marjan Satrapi es una autora que vivió en Irán toda su infancia, su adolescencia, le dio una oportunidad a su país para vivir ahí. Al final ella decide migrar. Ujú. Pero este texto que escribe se llama Persépolis. Ujú. Es un texto que es un texto narrativo de no ficción, porque Ujú. tampoco puede ser una autobiografía fidedigna, sino Ujú. es una autobiografía donde va la fantasía, o sea, van como muchos matices, muchos sentires Claro. de la autora. Y otra cosa que me encanta es que es novela gráfica, Sí. ¿no? Y la novela gráfica tiene una historia eh, pues creo que no lo consideraba novela antes, ¿no? Entonces Sí. Ajá. fue con el tiempo. Hay un debate fuerte Ajá. porque como hay autores que separan el cómic de la novela gráfica, Ujú. ha avanzado tanto el mundo del cómic que realmente hay debate, ¿no? Claro. Entonces se dice que la novela gráfica pues es como la versión de lujo o más cara del cómic, porque el cómic es Ujú. por entregas Claro. y la novela gráfica pues generalmente son volúmenes grandes. Ujú. Entonces me parece un libro que trae mucho contexto histórico, me parece un libro necesario Ujú. pues para preparatorias porque nos hace Claro. entender otros contextos. Fíjate, Camacho, que yo tuve la primera vez que escuché hablar de Persépolis,
estaba en la Ciudad de México y un amigo me invita a la Cineteca Nacional, si vamos a ver algo allá. Y pues llegamos sin saber qué había y en la cartelera lo que vemos es Persepolis y me dice él, entremos a ver esta, ¿no? Y vimos la película y me pareció de pronto así, sí, no me interesó obviamente, no había visto algo parecido, ¿no? Pero me quedaron como varias lagunas, ¿no? O sea, no logré contextualizar bien qué era o por qué. Salimos, comentábamos y una compañera que iba con nosotros dijo, pues qué bonita cinta, qué bonito este largometraje, pero no logré contextualizar, incluso pensé que era una película muy vieja. Dije, esto ha de ser de no sé de qué años y apenas estamos. Y no Pero es viéndolo ya en el contexto histórico veo que es reciente, ¿no? El texto incluso es reciente. Posteriormente, pues ya nos hicimos el texto y he estado como revisando un poco, pero creo que hay varias cosas que todavía no logro ahí como conectar, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Podríamos iniciar hablando Ajá. del contexto. Ujú. Hay un famoso libro de Eric Hobsbawm que se llama La Era del Imperio. Y es como estos, estos gobiernos imperiales, de tener un monarca, empiezan a cambiar a un sistema democrático después de la Segunda Revolución Industrial. Ujú. Estamos hablando de 1875 a 1914, antes de la Gran Guerra, ¿no? Claro. Entonces comienzan estos modelos democráticos, Inglaterra se vuelve una superpotencia y ahí comienza el término ya más formal de imperialismo. Ujú. Entonces van estos países que son poderosos económicamente y tienen dos maneras de invadir. Una es la militar. Llego, te invado y me quedo con tus recursos naturales, porque las fábricas las tengo en mi país y yo proceso la materia prima. Y la otra es, te voy a ayudar porque eres una nación en vías de desarrollo o en vías de industrialización y yo te voy a ayudar. Y es cuando surge también este concepto de los países bananeros, ¿no? O sea, que llegaban, se pactaban con la élite, nada parecido con la realidad de México, pactaban con la élite, se robaban todo la materia prima Ajá. y empezaban a procesarla. Y ya en el juego de mercado, te quito la materia prima, pero ya cuando te la regreso te la vendo al doble, te la vendo al triple. Entonces, ahí empezó, yo creo que el contexto de este libro. ¿Por qué? Una vez que van avanzando, yo creo que antesito de la primera guerra mundial y ya en el entreguerras, Ujú. el proletariado, pues ya son las fábricas, la gente del campo va a la ciudad, se empieza a dar cuenta que el sindicato es muy poderoso y Ujú. puede dictaminar y mandar y puede hacer un contrapeso a las élites. Y se plantearon en ese momento varios postulados. Uno son, vamos a decir así, los nacionalismos, que no acabaron bien. Italia y Alemania ya vimos en qué terminaron. Ujú. Otro fue el sindicalismo dentro de los países democráticos, como fue en Inglaterra, que es lo más tradicional en sindicatos, o Jimmy Hoffa en Estados Ujú. Unidos y todas estas áreas. Pero el otro fue el socialismo, ¿no? Se empezó a hablar de socialismo, estaba Rosa Luxemburgo, Claro. Proudhon, Carlos Marx, Engel, o sea, había la idea de quitarle los medios de producción, que eran las fábricas, pues, Claro. a estos dueños y que el Estado repartiera. 1908 se vuelve el periodo crucial porque toman las fábricas, ni había fábricas, toman Ujú. el poder en la Rusia zarista Claro. y todo mundo empezó a ver una polarización entre dos visiones y Ujú. dejamos de lado otra que no vimos. La primera fue el socialismo y la segunda fue el capitalismo. El mundo Ajá. se dividió y cualquier estudiante, cualquier persona que llevó ciertos estudios te va a decir esto, porque es el Ajá. básico de historia. Pero nadie pensó en Ujú. los países colonizados que pertenecían a los viejos imperios que se regían por la teocracia, que era el Claro. Islam, ¿no? Ajá. Sí, Y sí, este sí. es un caso auténtico, Ujú. porque Inglaterra tenía posesionada a Irán, o sea, Inglaterra era el que mandaba, el que decía, el que hacía, Ujú. y posteriormente Estados Unidos empezó a meter las manos porque Claro. Inglaterra empezó a perder poder. Pero aquí no es económico.
Eso es lo interesante. Sí, sí. El Corán, o sea, si yo soy líder de un país teocrático, pues yo me baso en el Corán o en el texto sagrado y va bajando por el Suná y va bajando por el Yihad, o sea, bajan diferentes textos y resulta que no hay una democracia como la conocemos. Claro. Todas las leyes están basadas en lo que se dice el texto sagrado. Sí. Y cuando empezaron a meter este rollo de píntate los labios, la bisutería, los cosméticos, el Corán es claro, cualquier cultura que copie a otra no vale nada. Sí. ¿No? Cualquier cultura que empiece a copiar a otra está en el declive. Y esto, a pesar de las inyecciones económicas o lo que podamos decir democráticamente, pues es que aquí no importa, o sea, aquí lo que importa es Dios. Sí. ¿No? Eso es importante. Y llegó un punto donde todo el mundo perdió de vista este fenómeno y estaban en la guerra entre el socialismo y el capitalismo. Sí, sí. Cuando estalla la revolución islámica o la revolución iraní en 1979, pues realmente no daban crédito, ¿no? La CIA siempre había estado metida ahí, hasta mataron a muchos ciudadanos norteamericanos, el gran caso de la embajada, toda la gente inglesa, canadiense que estaba metida en sus intereses. Y si queremos ver este paquete como nos quieren hacer pensar, ¿no? Con esto de los derechos de la mujer, los derechos afroamericanos, los derechos, es un paquete caucásico de la mujer blanca, ¿no? La mujer, el hombre blanco vienen y te dicen cómo debes de vivir. Claro. Yo preguntaría, ¿por qué? Si alguien tiene historia, tradición, construcción moral, ética, un desarrollo histórico de la civilización, es Irán. O sea, no podríamos históricamente, ni Inglaterra creo que pueda competir con toda esta tradición. Lo podría equiparar a cómo quieren encasillar a las comunidades indígenas o las comunidades originarias en Latinoamérica, ¿no? Llegas con el paquete. Tú, mujer, este es tu papel, estos son tus derechos. Y las sociedades tienen una manera de avanzar que tú no la puedes forzar. O sea, las sociedades avanzan, no son estáticas, pero avanzan a su modo y a su manera. ¿No? Marjane Satrapi nos cuenta son 4 tomos, nos cuenta en el primer tomo cómo sucede esta revolución, pero sus padres son progresistas, son gente letrada. Claro. Hobsbawm plantea, por ejemplo, que también la democracia liberal hace sus propios mártires y sus propios héroes. Gandhi es una construcción de Inglaterra, ¿no? Era muy conveniente que Gandhi saliera, porque era un tipo letrado, era un tipo que estudió en las universidades inglesas, o sea, entonces aquí lo que tenemos es una niña que nace en este contexto de entre que Inglaterra estaba en el poder, estaba en un liceo francés y empieza la postura islámica, ¿no? Entonces la postura islámica y ya empiezan ciertas cosas que lo empiezan a oprimir a Marjane Satrapi. Le imponían, ¿no? Formas de vestirse y de pero todo, también ¿no? a nosotros nos imponen la bandera, salir, el estudio, o sea, si lo empezamos a pensar así. Y ella llegaba, ¿no? Y le comentaba ya a su papá que en la escuela me dicen que el gobierno es puesto por Dios, ¿no? Y empieza ahí desde la casa también a cuestionar. A Sin cuestionar. Embargo, o sea, esta idea no es escandalosa. Todo el siglo pasado Dios puso el Vaticano puso, o sea, era la idea de los viejos imperios. Claro, ¿no? sí. Lo increíble es que Irán siga subsistiendo en este aparente mundo democrático, y me parece que podemos retomar a Giovanni Sartori con el Homo Videns, donde dice que hay una parte del mundo oscura que nosotros no vemos. Nosotros vemos un pedacito de una ventana de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Inglaterra, pero no vemos más allá. O sea, existen otras maneras de vivir, existen otras maneras de pensar, existe otro desarrollo. En el Islam la mujer no trabaja, porque así lo ha dicho Mahoma. La mujer no puede trabajar, la mujer debe cuidar a sus hijos y debe tener arreglada la educación, o sea, una serie de situaciones. También el varón tiene ciertas responsabilidades, no es un vago ni mucho menos.
este rollo de que puedes tener 2, 3 mujeres no es así, sino puedes tenerlas si tienes la capacidad de poder mantenerlo. Hay una comunidad en Irán, o sea, no toman alcohol. Hay un día específico en el que te despojas de tus cosas para darle a los más necesitados, que es algo que sería impensable aquí, ¿no? Claro. Entonces, hay que entender que hay una construcción ajena a ti, que tiene siglos y siglos, y que no va a ser como tú quieras que sea, porque a nosotros nos han formado por medios televisivos, por medios educativos, nos han dicho cómo tienen que ser las cosas, y fuera de ello pensamos que está mal. Entonces ahí ya tenemos como conflictos. Marjan nos muestra una parte donde pues sale Michael Jackson, los Bee Gees, sale Bruce Lee, salen una serie de situaciones pues que son de una cultura ajena. Claro. La justificación del Corán es que no puedes adueñarte de una cultura ajena porque si no, no eres nadie, pierdes tu identidad. Pero Marjan es una niña y quiere eso, ¿no? ¿Y cómo es esa una parte que me llamó la atención cuando la niña pone a la figura de Dios y de Marx casi? Sí, ese es eso, cuando se va a armar la revolución, pues muchos seguidores estaban con las ideas marxistas. O sea, la idea era crear un estado marxista, pero ganaron los radicales islámicos, ¿no? Entonces, híjole, creo que es una novela que se vuelve compleja cuando está leyendo el joven, no es tan fácil entender todos estos simbolismos que manejan. De hecho, la adaptación a cine se queda muy cortita. Muy cortita. Claro, o sea, que sí. La novela te da para todo. Sí, sí. Con esta novela podrías pasártela muchísimo tiempo en pequeños capítulos, teniendo que contextualizar muchas cosas. Sí. El otro capítulo es un capítulo donde ya Irak, cuando los países se independizan, uno de los grandes problemas es que los países que están viéndote aprovechan para conquistarte. Fue lo que pasó con México, así perdimos el territorio. Estábamos peleándonos entre liberales y conservadores y Estados Unidos se robó el territorio, ¿no? O lo tomó a la fuerza, porque no estábamos organizados. Entra Irak, pero ahí se pueden ver muchas cosas de la guerra que tienen que ver con la fe, que habría que tener mucha visión para entenderlo. O sea, el alumno puede revisar las noticias de 1979 y puede ver a los mártires cuando te daban una llave de plástico que era la llave al cielo para que caminaras en el campo minado por Alá. Sí, claro. Y podríamos decir, pues qué tonto, ¿no? Pero eso es fe, de eso se trata. Claro, de eso se trata la religión, creo yo. Ahora, son religiones muy comprometidas, porque siento que de alguna manera las clases más dominantes se han tomado la religión como algo como más tradicional, pero no para seguir los preceptos de la religión. La misma iglesia se está adaptando. Por ejemplo, ya aceptan o hay una tolerancia más, por ejemplo, a la gente que es homosexual. Sí. Pero la Biblia claramente dice que no hay entrada. O sea, lo puedes leer como quieras, pero la Biblia lo dice. Claro. La interpretación del texto del Corán es muy clara. Y ahí es donde tal vez comienzan un poco las represiones, ¿no? O sea, de la gente que no está de acuerdo en vivir en ese lugar, pues porque tiene una preferencia sexual distinta, pues lo pueden lapidar. Sí. ¿No? Entonces hay empiezas a ver las dos caras. Una, la cara interesante, ideológica, pero la cara también del que vive ahí, ¿no? Entonces, ver esto de los mutilados, ver la guerra, ver cómo hubo una represión interior. Hay una parte que parece muy sencilla, pero cuando los papás van a fiestas, van a fiestas clandestinas. Entonces, ¿por qué quieren ir a fiestas clandestinas? Hacían el vino ahí en la bañera, la abuela, ¿no? Y te quedas, es que es muy bonita la ideología, es muy bonita la teoría, pero la gente no se la pasa estudiando y trabajando todo el tiempo. La gente quiere
divertirse también. Claro, sí. Entonces, parte del capitalismo, yo creo que a pesar de toda la pobreza y todo lo que ha arrastrado, te permite un momento de desfogue en el sentido de expresarte, de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí se empiezan a ver esas pequeñas represiones cotidianas de estos sistemas autoritarios, ¿no? Es el decir, no puedes salir a fiestas, no puedes tomar, no puedes tomarte de la mano si no estás casado con la persona, no puedes besarte, no puedes abrazarla, no puedes salir porque si sales con las mangas y el yihad hacia atrás, puedes excitar al hombre y te puede agredir, ¿no? Y es culpa tuya, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues también en contraste con las otras culturas, se empieza a ver ese choque entre la Marjan niña y lo que está viviendo y su ideología, porque tiene un tío que es marxista, y o sea, hay ahí todo un choque de construcciones. Yo estoy seguro que si nos hubieran contado la biografía, desgraciadamente no lo vamos a poder ver porque es muy cerrado el sistema, de una niña que estuviera de acuerdo con el Corán y estuviera de acuerdo, la historia sería otra. El problema aquí es que tenía toda una serie de personajes que la están influyendo identitariamente de manera diferente. Entonces, por ahí sí me llamó la atención cómo esta niña desde pequeña prácticamente, la edad que ella se presenta acá, tenía otra concepción distinta de lo social, ¿no? De pronto ella por sí misma no hacía esta diferenciación. Quería ser profeta. Empieza siendo profeta, ¿no? Que incluso que hablaba con Dios y Dios le decía que tenía que ser profeta. Y acaban peleados, ¿no? Sí, se acaban peleando. Pero el pasaje de cuando ella le ayuda a la chica que trabaja con ellas para que tenga un novio y ella hace las cartas, pero luego se entera de que pues no podía ser novio porque no eran de la misma clase social. Sí, claro. ¿No? Claro. Pero eso la niña no lo entendía por qué, ¿no? Eso también es creo que muy característico en India, en ciertas regiones en Turquía, Irán, o sea, las clases son muy marcadas y tienen que ver con lo teocrático también, o sea, de dónde naces, a dónde vas. Un poco, bueno, ahorita sí, retomamos lo que ibas a decir, pero con toda esa parte me remitió un poco a mi pensamiento de niño, cuando yo vivía en la sierra allá, y yo allá en la sierra, aun cuando son espacios, digamos, de indígenas, sin embargo no había esa concepción de indígena, y yo no sabía si existían indígenas. Yo crecí sin saber eso, y sabes, hasta ya grande que vengo a San Cristóbal y veo gente que se viste de diferente manera, y veo el racismo, clasismo aquí también, y digo, pero ¿por qué? ¿No? Entonces eso yo no lo podía entender cuando yo era pequeño. Entonces cuando yo leía esto dije, bueno, no sé cómo de niño tenemos una concepción distinta finalmente de la vida, del entorno, de lo que somos, ¿no? Y no somos capaces, no sé si... Hay una biografía pedagógica que estaba escribiendo usted en un Facebook, que creo que rememora un poco esto, ¿no? Cuando va a selecciones, ¿no? Este tipo de lecturas, que aparentemente son cosas muy sencillas en la ciudad. Pero recibir estas publicaciones, este tipo de cosas, pues es una conexión con otros mundos, ¿no? Es con otro. Y es muy, muy bonito cómo lo va redactando. Yo creo que es un caso similar. Claro, más radicalmente aquí, ¿no? Claro, sí, cuando Marjan compra el cassette de música de ABBA a escondidas, cuando compra la chaqueta de Daft Punk, o se quiere vestir diferente. Bueno, es un poco esta apertura, ¿no? Y también un poco me gusta el capítulo 2 por el contraste de la guerra, pero como aún que está la guerra, aún con todo esto, pues la gente se va de fiesta, le va a pistear, ¿no? O sea, te quedas, bueno, nunca piensas que al papá y a la mamá los vayan a meter en pero es que es horrible. Yo creo que hemos estado encerrados y el hecho de salir a tomarte un café con alguien, tomarte una cerveza, salir a algún lugar, o sea, empiezas a valorar ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Me parece que es algo así. Y bueno, hay mucha literatura, antes de pasar al capítulo 3, que habla de estos sistemas autoritarios. Podríamos ir a Camboya, al Yerben Rojo,
podríamos hablar de Xiu Hiu, de la pequeña costurera, que habla de la China comunista, de Mao, ¿no? Estos sistemas aparentemente tan llamativos en la parte juvenil, aparentemente tan llamativos en lo ideológico, en lo teórico, cuando los vives y los mandan a la famosa reeducación y meten a gente que leía libros, y así, los meten de pronto a campesinos o a Marjan, que la meten de pronto a este tipo. Pues ya leíste a Balzac, ya leíste a Paul Sartre, ya leíste, entonces hay un golpe muy fuerte en ese sentido. Entonces, sí necesitas esa apertura intelectual. Yo creo que ese es uno de los golpes más fuertes entre las comunidades autónomas, entre los países que tienen que ver con la teocracia, el compartir la literatura y el conocimiento de otros países con ellos. Ahí es donde hay un cortocircuito fuerte. Claro. Comentábamos hace rato, ¿no?, de la construcción de los centros de posgrado en San Cristóbal, por ejemplo, que hablan de retomar esto de lo indígena, ¿no?, de la comunidad, pero sin querer están ignorando años y años y años y un mundo de teorización desde Mesopotamia, los griegos, y debería ser una unión, pero de pronto se está volviendo también en un choque. Es lo que pasa en Irán. En Irán toda la literatura externa pues es literatura prohibida. Claro, Literatura prohibida. Entonces, creo que Bunge hablaba por ahí de la ciencia y la técnica. Decía el ayatollah Khomeini, que es el líder de ese tiempo, que estaba de acuerdo con la técnica, pero no con la ciencia, porque la ciencia atenta contra... Estaba de acuerdo con la técnica porque con eso se hacen bombas y se hacen aparatos militares que defienden el sistema, claro, ¿no?, de alguna manera. Pero aquí no hay buenos ni malos. O sea, todos son malos. O sea, son intereses que se están fraguando. Ahora, el capítulo 3 es que Marjan viaja. El sistema se vuelve tan autoritario en la visión de los padres que viaja a... no recuerdo si a Austria. Viaja a Austria y ya ahí vive en un capitalismo, pero tenemos el lado contrario, ¿no? El libertinaje, tenemos la droga, tenemos, o sea, sí hay una apertura, por ejemplo, a poder ser homosexual, a una apertura a poder expresarte en la cultura punk, o sea, hay una apertura enorme, pero sin embargo, ella entra ahí y empieza a conocer el libertinaje. O sea, ve al chico que usa el discurso para drogarse todo el tiempo y que está ahí y le vale. Empieza a conocer lo contrario del sistema del Islam y empieza a conocer la promiscuidad. O sea, el que es acostarte con varias personas, el cosificar a la persona. Y todos estos son males del capitalismo, ¿no? Todos estos son males. El punto es que después de todo un círculo o red de amigos, empieza a encontrar que ella es discriminada por ser de Irán, y empieza a encontrar pues que la ven como sucia, como loca, como ya la empiezan a discriminar como mujer, pues, porque ya pasó por algunos, ¿no? Entonces ya ese tipo de cosas son impensables en la cultura del Islam, porque protegen muchísimo toda esa área, ¿no? Y ella acaba viviendo en la calle y casi muere. Y la gente pasa, la ve y no le importa. O sea, entonces también hay, durante un pequeño momento, Marjan Satrapi hace una crítica al sistema capitalista actual, ¿no? Por supuesto, El punto es que después la regresan y le da una oportunidad al sistema de Irán. Quiere casarse, lo logra, va a la universidad, hace una serie de situaciones, hace las cosas como deben de ser, según los preceptos del Islam. Y bueno, el matrimonio es un fracaso. Empieza a encontrar que aunque cada uno tiene obligaciones y derechos, pues dentro de esas obligaciones y derechos los hombres también se aprovechan porque no son tan vigilados, no son tan... o sea, ya de hecho ya no puede así como reclamar tanto, o se pone en tela de juicio, y se empieza a hacer un infierno su vida, y decide partir, ¿no? Entonces, ella, si ves entrevistas, pues está en contra de los sistemas autoritarios.
lógicamente vivió ahí en un sistema autoritario. Pero habría que pensar, es que da para mucho debate, o sea, Sí, sí, definitivamente. habría que pensar, bueno, que viene de una familia de reformistas, que viene con cierta posición económica, que puede viajar con facilidad a Francia y otros lugares, Sí, puede viajar a Turquía, o sea, estás hablando de una persona que entró a una clase social dentro del sistema capitalista, claro. pero no estás hablando de un migrante de Irán Ajá. que va a acabar en las periferias de la ciudad viviendo en una casa Sí, ella de... tuvo sus propias condiciones, un poco, ¿no? De Esto, privilegios también, ¿no? entonces, Sí. mucho la visión de Satrapi Ujú. es esta visión, pues vamos a decirla, no la quisiera decir así, pero lo voy a decir burguesa, ¿no? Un poco burguesa, Ajá. pues porque tiene cierto estatus. Y un migrante iraní con menos condiciones económicas y con otro tipo de ideología, porque Ujú. aquí le viste muy bonito, son Sí, sí, científicos, sí. son idealistas, ¿no? Pues va a migrar y va a tener complicaciones muy, Por muy supuesto, sí, complicadas, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. eh, creo que esa es algo que el capitalismo forzó Ujú. por este sistema imperialista, por este truco de la materia prima. Ujú. Y creo que es muy interesante empezar a concientizar, yo ya digo a nuestros alumnos, ¿no? Ujú. Porque existe un mundo desde Turquía, Irán, Irak, la desgracia que hicieron en Irak no tiene nombre, Beirut, Ujú. son países radicales, pero que formó Estados Unidos, y que formó Inglaterra, y que formó la OTAN, Ajá. porque no hay mejor terrorista radical, si le queremos llamar terrorista, porque habría que entrar a contexto, Ajá. pues que era un campo de refugiados donde mataron a Claro. todos, hay personas resentidas de años desde chiquitos. Pues, lógicamente esa gente está eh, radicalizada, pero no la formó el Islam, la Sí. formó y el colonialismo, el imperialismo de estos Ujú. países, su política económica opresora en estos lugares. Yo creo que algo parecido sucede acá, ¿no? También en los Altos con Sí, ¿no? Los pueblos es, originarios. pues estalló el Ujú. ejército zapatista, Ujú. pero ahora mismo pues sabemos que en Ocosingo hay otros grupos guerrilleros, ¿no? Y hay Ujú. otros, o sea, hay, Claro, sí, hay sí. Pero que sí tiene todo ¿no? uno lo va Por formando. atrás, digamos, condiciones que generaron todo eso y precisamente tienen del sistema capitalista. Hay un libro que publiqué hace tiempo, te voy a traer uno en la próxima, doctor, Ok. este, que plantea esto que estamos hablando, o sea, Ujú. cómo antes del 94, cuando está el EPR y todo eso, fueron, o sea, había torturas, castigo físico, Ujú. violaciones a las esposas de los indígenas, de los hijos. O sea, era la figura del Ajá. hacendado de Porfirio Díaz, que Sí, todavía la teníamos aquí en los años 70. Es por impensable, supuesto, sí, sí. impensable. Y este odio se va formando porque el Estado lo está permitiendo, porque la clase política lo está permitiendo. Sí, sí. Si tú te fijas, las grandes haciendas que se toman en el 94, desde Comitán, todo de Tila, todas esas áreas que se toman, Ajá. las grandes haciendas no las habitan los zapatistas. O sea, podrían haber hecho un lugar de recreo, la Ajá. albercas, estaban súper... Pero es tanto el odio que llegaron a destruirlas y hasta la fecha puedes pasar Están y ver, vacías. Sí, incluso sí. hay una comunidad que destruyó el Museo de Rosario Castellanos. ¿Y Ajá. es a quiénes? Lo destruyamos, porque vienen aquí a imponernos, ¿no? Entonces es Sí, sí, interesante sí, sí. el cómo se van formando estos, estos odios Ujú. que tal vez a nivel micro sean las, los fascismos radicales Sí. de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, lo que hizo forcar a Alemania. Claro. Alemania no se levantó en la Segunda Guerra Mundial por gusto, fue, fue forzado Por por una supuesto, sí. política de opresión, ¿no? Sí, sí. Entonces, mucho tiene que ver con esto y creo que el libro de Persepolis da Sí, para muchísimo. leer y platicar muchísimo. O sea, cada Muchísimo para eso. capítulo Sí. se puede tratar de manera muy profunda y me gusta Ujú. este libro
para compartirlo educadores, ver la manera de meterlo al programa, porque está en programas de Estados Unidos, programas internacionales, este tipo de Sí. rollo, pero creo que podríamos meter otro tipo de contextos para ya salir un poquito, perdón por lo que voy a decir, de andar leyendo el Llano en Llamas, ¿no? O andar leyendo a Carlos Fuentes. No digo que no esté mal, lo que digo es que creo que la literatura debe abrir una visión Pues sí, más muy universal, amplia, ¿no? ¿no? Muy amplia. Sí, muy Y amplia. hay muchísimos libros que como Muchos profesor de textos. literatura en algún momento que Ajá. fui tratando de quitarme toda esa literatura que traía y entrar a nuevos países. Entonces, de pronto, no sé, esta novela de Kokoro, Ujú. que es buenísima y es como el Gabriel García Márquez de Japón, el Huasipungo de Jorge Icaza, ¿no? Es una gran novela también de otro Claro. país. Está se me antoja ahorita, híjole, de las novelas. Hay autores soviéticos muy buenos, Claro. Ujú. pero que te hacen una apertura y un contexto diferente que te Sí. ayuda muchísimo como para volverte un ciudadano del mundo, ¿no? Un ciudadano más Más internacional, internación, claro. porque la gente que se localiza mucho eh, puede generar violencia, porque Por la reducción, ¿no? Tal vez de la visión Japón, desde incluso. las dos bombas nucleares, Ajá. no cae en el nacionalismo, ¿no? Ujú. Sino que dice, bueno, somos ciudadanos del mundo. Y Ajá. creo que la apertura a entender todos estos contextos, aparte después, lo relacionas a todas las materias y se vuelve un Claro. trabajo transversal Yo muy estoy interesante. trabajando un concepto que casi no aparece en muchos textos, en algunos se ha visto, pero que más allá de lo intercultural que según se trabaja, yo estoy pensando que nuestras dinámicas sociales son intertransculturales, ¿no? Ok. Porque si entonces estamos más bien abarcando otras visiones, otras formas de ver el mundo que se van sintetizando y van saliendo nuevos productos culturales, ¿no? A partir de, Que esto que ¿no? mencionas también es como un choque al currículum formal, ¿no? Porque Ajá. siempre trae un objetivo como muy Sí, marcado sí, y ahí hay que exactamente. Ya, abrir, sí. hay que abrir. Sí, sí. Pues interesante la plática, Camacho. Y hay otros textos de ella, no sé si igual estás Ha revisando escrito otros esos. textos, Y no sé cómo es que están, no los estos que tengo están ahorita, aquí, pero bordados, pollos. Por ahí está lloviendo la reseña de el algunos de de ellos bordados es muy y se bueno. ven, están muy interesantes, ¿no? Sí, ella Habría que ver. ha seguido trabajando con la novela gráfica, se Sí, especializó ahí. Y ajá. pero ahora sí que es el El clásico, ¿no? clásico de ellos, sí. El Sí, clásico, y pues, desgraciadamente son textos caros, no es sí. barato leer novela gráfica. Ujú. Así es. Una novela de edición como esta que Ujú. me muestras, te puede costar 500 pesos, Sí, sin sí, sí, problema. son caros. Ya hay ediciones más de lujo, Sí, ahora con la están, están. fotonovela gráfica también y hay otras cosas, es muy caro, pero este libro en particular lo pueden bajar de internet. Ujú. Hay ciertos lugares ahí donde pueden hacer la Se búsqueda, puede ver. bajarlo en PDF. Ok. Me disculpará la nueva generación. Yo prefiero comprar, Sí, pues de sentir pronto, el ¿no? libro, es otra Sentir el cosa. libro en las manos. Bien. Pues igual, no sé si hay algo más que quieras agregar para ir cerrando. Bueno, invitarlos a leer Persépolis, Ujú. pero más que verlo como una novela de entrada y salida, entender que es un texto narrativo de no ficción autobiográfico, Ujú. que les va a hablar de un contexto que se llama Irán, donde hay una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros. Ujú. Entonces, la invitación es a leerlo, pero leerlo con una apertura de entender Ujú. a la otra cultura, como la famosa analéctica, ¿no? Ajá, claro. Dejemos de chocar con dialéctica, pongámonos en los zapatos del otro, entendamos y después emitamos un juicio reflexivo. Creo que eso es muy difícil en estos tiempos, por eso el ejercicio es interesante, porque Ujú. ya queremos emitir opiniones, ni acabamos de leer 12 páginas, y eso Ya está mal, estamos. eso es... No, hay que leerlo, entenderlo, Claro, investigar, investigar, por y sobre supuesto. todo si checan en internet, Ujú. mucho de los acontecimientos que narran aquí pueden salir ni siquiera en libros de historia, en Ujú. las noticias. Y ahí pueden ver por ejemplo, lo de los lisiados
de los mártires que iban caminando en las bombas, lo pueden ver en la televisión. Claro. Y ya cuando lo ves del dibujo Ajá. a la tele te quedas, ay caray, o sea, está muy interesante. Sí, Aparte sí. que van a abrir su acervo cultural muchísimo. Por supuesto, bastante. Y ya podrán tener una novia historiadora o socióloga por ahí. Para entenderla así, ¿no? Sí, sí, bastante interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando el café. Esto fue Conversando entre libros y café. Y como siempre, al cierre de la charla, el recuerdo del programa, esto es la taza para el café. Ok, ¿no? muchísimas gracias. Conversando entre libros y café. Al otro lado trae el logo, más bien, no digo logo, el glifo. El glifo del día de mañana, ¿no? Porque iniciamos anunciando hace rato que estábamos en 13 Tihash y mañana sería 1 Kawok, ¿no? Okay. Kawok es esto, representa la tormenta, la lluvia, todo esto, ¿no? Entonces estaríamos mañana iniciando con esta nueva trecena, ¿no? Y pues eso es lo que yo te para iniciar el día con un café. Para iniciar el día con un café. Muchísimas gracias. ¿No? ¿Uno Kawok? Uno Kawok. Uno Sí, Kawok. iniciamos. Muchísimas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Gracias a todos y nos vemos dentro de 13 días.